Muy buenas tardes, queridos alumnos. ¿Cómo están? El Señor les bendiga. Un gusto poder estar nuevamente con ustedes conectados. Es un gusto poder tenerle a Sharon en esta clase y bueno, es la que hoy me va a hacer el aguante presencialmente. Qué bueno. Y bueno, también me da mucha alegría poder compartir con todos aquellos que en su tiempo van a estar pudiendo ver la grabación. Así que me da mucha alegría saber de que van a tomar ese tiempo para poder estar meditando, aprendiendo más. Espero que lo estén disfrutando hasta acá. Espero que puedan ir entendiendo de a poquito lo que vamos compartiendo. Y bueno, también quiero decirles de que la clase pasada tuvimos un problema con las diapositivas que no se pudieron ver en la clase. Quiero decirles que no se preocupen, yo voy a subir todo el material a la plataforma para que todos tengan. Y bueno, hoy estamos en la misma situación. ¿Por qué? Porque no está funcionando. Así que para la próxima clase espero que pueda tener resuelto ese problema. Así que sean todos bienvenidos. Si me permiten, vamos a orar y damos comienzo a la clase. Padre soberano, gracias te damos, Señor. Queremos agradecerte por tu gran amor, por tu misericordia. Queremos ser muy agradecidos por todos los cuidados que tú tienes con cada uno de nosotros. Sobre todo, te doy muchas gracias por este tiempo de clase. Gracias, Señor, por cada uno de los alumnos que ve la clase presencial y también aquellos que la ven grabada, Señor. Quiero pedir tu bendición en su vida. Quiero pedir que tú puedas derramar de tu sabiduría, de tu Espíritu Santo, para que ellos al transitar esta cursada puedan realmente comprender más de ti, Señor, y poder entender un poquito mejor de tu palabra. Señor, queremos en este momento encomendar esta clase, este tiempo en tus manos, pidiendo tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como ya les dije, sí, vamos a ver si podemos resolver para la próxima clase en las presentaciones con las diapositivas. Así que hoy van a ver mi cara acá en la pantalla de ustedes, así que no se preocupen, disfruten de eso. Y bueno, hoy vamos a transitar un poquito y vamos a ver brevemente las historias de tres de los patriarcas que son Abraham, sí, Isaac y Jacob. Vamos a ver un poquito, vamos a hacer un repaso rápidamente por esos tres patriarcas. Y bueno, quiero también decirles que presten atención, ¿sí? Y puedan ver también que todo lo que es el Pentateuco tiene o está muy impregnado en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Aunque no parezca, aunque sean los cinco primeros libros de la Biblia y como ya hemos dicho, que parezcan que no tienen mucho sentido, pero si ustedes prestan atención, en el Nuevo Testamento está muy impregnado el Pentateuco, ¿sí? En las ideas de muchos de nuestros escritores en el Nuevo Testamento, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante en esta clase algunos ejemplos, así que tenemos que prestar mucha atención y por eso creo que es de suma importancia de que nosotros podamos comprender un poquito el Pentateuco, ¿sí? Entenderlo un poquito mejor y ver las partes tal vez más importantes porque no nos da el tiempo para profundizar más. Sí, lo que nosotros vamos a ver ahora son sobre los patriarcas de Israel. Veníamos en el Génesis del 1 al 11, las clases anteriores, pero ahora vamos a entrar Génesis 12 en adelante, donde narran un poquito las historias de los patriarcas, ¿sí? De Génesis 12 al capítulo 50 vamos a encontrar las historias de diferentes patriarcas que registra el Pentateuco. Sí, ahora vienen los siglos de los patriarcas a través o sea, en el momento que comienza el capítulo 12, ¿sí?
Y las tradiciones que se fueron recogiendo, recuerden siempre que son de forma oral. Esto es muy importante, ¿sí? No es algo que el escritor estaba viendo con sus ojos, no es algo que estaba aconteciendo en el momento que se iba escribiendo, sino que se fueron recogiendo todos los escritos de manera oral cuando uno transmitía al otro, ¿sí? Eso ya lo habíamos hablado, pero bueno, siempre tenemos que tener en cuenta eso, ¿sí? Eso es muy importante que un intérprete de la Biblia no pierda de vista, ¿sí? Siempre tenemos que recordarle eso, ¿sí? Que todos los escritos del Pentateuco fueron recogidos, diríamos, de manera oral, ¿sí? Uno le contaba al otro y así sucesivamente iban pasando las descendencias. Fueron tradiciones orales que en la medida de lo posible fueron manteniendo su origen y su forma, ¿sí? Por ahí vamos a ver, vuelvo a repetir, el escritor sagrado no es un historiador moderno, no es un historiador moderno. Entonces tenemos que tener bien en claro eso. Génesis 12 al 50, vamos a ver las historias de los tres patriarcas que vamos a abordar un poquito hoy: Abraham, Isaac, Jacob. Y bueno, cuando hablamos de Jacob, en el momento dado vamos a ver que su nombre cuando él lucha con el ángel cambia y ya no es más Jacob, sí, sino que le dice ahora eres Israel. Porque todos sabemos que en un momento Dios le cambia el nombre a Jacob y se convierte en Israel. Cuando lleguemos ahí vamos a ver un poquito el escrito. El siglo de Abraham, las tradiciones que tienen que ver con el patriarca, lo vamos a encontrar en el capítulo 12 al capítulo 25 aproximadamente, y esto tiene que ver con lo siguiente, ¿sí? El llamado que Dios le hace a Abraham para que él pueda salir de su tierra, de su parentela, y bueno, eso vamos a verlo en Génesis 12. Quiero darle lectura para que vayamos llevando un poquito la línea. Génesis 12, verso 1 al 4 dice: Pero Jehová había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una gran nación y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y serás bendición. Bendeciré a todos los que te bendijeren y a todos los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y el verso 4 dice: Y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿sí? Recuerden que Abraham no fue solo, sino que Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán, ¿sí? A la edad aproximada de 75 años registra que Abraham decide obedecer el llamado o el mandato que Dios le había dicho, y es ahí donde Abraham decide salir de su tierra, de su parentela, pero bueno, su pariente lo va a acompañar y va a ir junto también con su familia, ¿sí? No tenemos que olvidar también de suma importancia, no olviden que los patriarcas, ¿sí? Son nómadas. Eso nosotros ya lo hablamos un poquito, ¿sí? Ya voy a decir el significado de la palabra para los que no recuerdan. No debemos olvidar esto, y eso es de suma importancia porque ya que los acontecimientos que se van a narrar en esas historias que estamos dando, siempre tienen que ver con pensamientos nómadas, ¿sí? ¿Qué es eso? Era un pueblo carente de un lugar estable para vivir y dedicado especialmente a la caza y al pastoreo, ¿sí?
todo lo que nosotros vamos a transitar a lo largo del Pentateuco tiene que ver con esto, ¿sí? De un pueblo que era un pueblo que no tenía un lugar estable, que era un pueblo que no tenía una propiedad que se quedaban durante muchos años, sino que era un pueblo o los patriarcas con sus familias eran un pueblo que siempre estaban peregrinando, diríamos, ¿sí? Y lo que ellos hacían era, bueno, se dedicaban mucho a lo que era la caza y el pastoreo. Siempre tenemos que tener eso en cuenta, porque eso nos va a ayudar a entender muchas cosas, ¿sí? Y los pensamientos de los nómadas son muy diferentes a los nuestros, ¿sí? Nosotros, los que fuimos ya criados en una ciudad, en el casco urbano, somos muy diferentes. Fíjense que hoy ya cada uno de nosotros, o la meta al menos, de todos aquellos que van a formar una familia o no, pero todos tienen una meta de tener su casa propia, ¿sí? Un lugar estable, un trabajo estable, y bueno, ahí pasan el resto de su vida como que arraigados en ese lugar. Bueno, nosotros tenemos ese pensamiento, ¿sí? Eh, que es un pensamiento citadino, se dice, pero no tiene nada que ver con los pensamientos, sí, nómadas, que eran los que registran o los que registra el Pentateuco. Por eso tenemos que prestar mucha atención y tenemos que siempre tratar de ponernos en el lugar de aquellas personas que andan peregrinando, diríamos, de un lugar a otro con toda su familia, con todo lo que tienen. Eso es muy importante que nosotros podamos entender y recordar principalmente cada vez que vamos a estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar a entender un poquito la interpretación que le da el escritor sagrado, ¿sí? Con hacer ciertos registros o nombrar ciertas cuestiones dentro del escrito bíblico, ¿sí? O sea, los que nacimos en las grandes ciudades o que vivimos establecidos en el lugar. Así que muchas de las regiones que encontramos en la narrativa de los patriarcas tienen como marco referencial el pensamiento nómada, ¿sí? De un pueblo que andaba peregrino, de un pueblo que no era estable, sino que se movía de un lugar a otro, y las cuestiones siempre eran pastoriles, ¿sí? Pastoriles, tenemos que recordar eso. Hoy nosotros lo que miramos o lo primero que preguntamos es qué profesión tenés, ¿no? ¿Qué estudiaste? ¿Qué profesión tenés? Y bueno, cada uno tiene otra profesión, cada uno estudió algo, cada uno se dedica a algo. Bueno, este pueblo no, este pueblo únicamente se dedicaba a lo que era la parte pastoril y la cacería, ¿sí? No así a la agricultura. Recuerden, la agricultura todavía en ese tiempo no está en medio de los patriarcas o de esas historias. ¿Por qué? Porque la agricultura se va a ir desarrollando ya cuando Israel se asiente en la tierra prometida, ¿sí? Una vez que Israel o que el pueblo de Dios entra a la tierra prometida, ahí se va a empezar a dar comienzo a lo que es la agricultura. Por ahora, todo va a girar en torno de lo pastoril, ¿sí? De lo pastoril. Ese era el trabajo o la dedicación de ellos. Bueno, quisiera preguntarles, ¿alguien de ustedes sabe qué parentesco tiene o tenía Lot con Abraham? Porque dice que Abraham salió de su tierra y Lot fue con él, dice la palabra, ¿sí? No sé si alguien recuerda qué parentesco tiene. ¿Sí? Y en estas tradiciones o historias vamos a encontrar de que en un lugar
se registra de que Lot era sobrino de Abraham, ¿sí? Y en otro lugar vamos a encontrar que Lot era hermano, ¿sí? Porque dice, no nos conviene pelearnos ya que somos hermanos. Vamos a ir al texto de Génesis 13. Génesis 13, verso 8, dice lo siguiente, solo para que ustedes puedan ir captando algunas cosas importantes que registra, ¿sí? Y que por ahí muchas veces nos quedan dudas. Génesis 13, verso 8 dice lo siguiente, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, dice la palabra, ¿sí? Somos hermanos, ¿sí? Y cuando, después que ellos se separan y cuando sucede el tema de la guerra en contra de Vera, el rey de Sodoma, dice que Abraham fue al rescate, ¿sí? De su sobrino Lot, ¿sí? Vemos en Génesis 14, el capítulo siguiente, 14, verso 12. Génesis 14, 12 nos dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Sí? En un solo capítulo nos da a entender de que, bueno, en uno era hermano y en otro era sobrino. Pero eso no tiene mucha cuestión o no hace la diferencia si eran parientes. Simplemente comparto eso para que si alguno se dio cuenta de eso, no lo tome en cuenta porque terminan siendo parientes. Tanto hermano o sobrino no van a hacer la diferencia en ese relato, ¿sí? Bueno, entonces Abraham es muy valiente en el capítulo 14. Recuerden que dijimos que todo lo que giraba en torno de Abraham y de toda su familia era la parte pastoril. Ellos se dedicaban a pastorear, ¿sí? A las ovejas, a los animales. Y bueno, acá en el capítulo 14 vemos que Abraham se entera que su pariente Lot estaba en medio de un pueblo que estaba en guerra y tenemos la historia de que Abraham se va a presentar como un valiente guerrero, diríamos, ¿sí? Y esto es muy interesante de notar y de reflexionar. En un ambiente nómada, ¿sí? Donde no hay una cultura de guerra, diríamos, de lucha, porque eran apacibles pastores, diríamos, ¿no? Apacibles pastores. Si bien es cierto que los nómadas en el lugar donde ellos estaban, ¿sí? Tienen que aprender o tuvieron que aprender a defenderse, ¿sí? Por sí solos, porque eran personas que siempre estaban a la deriva de los malhechores, de las fieras, y que vivían en lugares y algunos lugares eran muy peligrosos. Entonces, ellos siempre tenían que estar ahí pendientes a la defensiva para poder defenderse. Ahora vemos a Abraham presentarse o Abraham se presenta como un valiente, un guerrero que va en rescate de su sobrino Lot, dice el capítulo 14. ¿Sí? También vamos a ver cuando Abraham tiene el encuentro con Melquisedec. Si Abraham tendrá un encuentro muy importante. Y esta es una narración muy significativa del encuentro, porque evidentemente tomará como función un encuentro de Abraham con el sacerdote Melquisedec en Salem, ¿sí? Salem que vendrá a ser un recuerdo muy importante de Jerusalén, donde siglos después se establecerá la capital del Imperio del Sur, ¿sí? Y tendrán allí
el templo ellos, en ese lugar. Y Melquisedec vendrá a ser una figura muy importante en la tradición judía, de tal manera que va a aparecer en los libros de Hebreos, ¿sí? Ahí ustedes van a encontrar, ¿sí? Gran sumo sacerdote, ¿sí? Melquisedec como un gran referente para establecer un paralelismo, diríamos, muy simbólico de Cristo. Lo relacionan con Cristo ahí en el libro de Hebreos, ¿sí? Y después vamos a tener ya Génesis 15 del verso 2 en adelante, cuando Abraham recibe formalmente la promesa del heredero, ¿sí? Génesis capítulo 15, Génesis 15, verso 2 al 6 dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijos? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que seré o que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Sí? Ahí vemos la promesa que Dios le hace. No va a ser ese esclavo, porque Abraham decía, Señor, estoy sin descendencia, estoy sin hijos, no tengo hijos, y bueno, seguramente estoy envejeciendo y el que me va a heredar va a ser este esclavo que nació en mi casa. Y Dios le dice, no, no, porque yo te voy a dar un hijo, ¿sí? Ahí se hace formal la promesa de Dios para con Abraham. Y lo lleva afuera. Eso me parece re interesante también, porque bueno, recuerden que vamos a recorrer de una forma un poco pastoral todo el Pentateuco, no tan teológico, diríamos, sí, pero vamos a ir sacando cosas pastorales importantes, eh, porque acá dice que Dios, en el verso 5 del capítulo 15, eh, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, ¿no? Yo me pongo en el lugar de Abraham seguramente en una noche donde le agarra la nostalgia, diríamos, donde Abraham tal vez estaba ahí un poco depresivo, triste, tal vez pensando en que estaba envejeciendo y bueno, no tenía descendencia, su esposa también ya estaba envejeciendo y bueno, tal vez tenía otros problemas, pero estaba dentro de su tienda como que triste cuando Dios le habla, ¿sí? Y eso nos dice algo muy, muy hermoso a nosotros, porque a veces también nosotros nos olvidamos de escuchar la voz de Dios, porque también nosotros muchas veces nos encerramos en nuestra tienda, ¿sí? Y estamos ahí encerrados en un pensamiento que es nuestro y que no es un propósito de Dios, diríamos, para nuestra vida. Entonces dice de que Dios le dice, a ver, Abraham, venía un poquito, salía fuera de esa tienda y dice que Abraham sale y yo me imagino una noche hermosa, espléndida allá en el desierto o en un lugar descampado y le dice, mira un poquito para arriba, mira al cielo, ¿no? Y Abraham mira al cielo y dice, ¿ves las estrellas en el cielo? ¿La puedes contar? Y Abraham dice, no, la verdad que no la puedo contar, son muchas. Y Dios dice, pues así como son las estrellas del cielo, será tu descendencia, serán una gran nación. Yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Lo que habrá sentido Abraham en ese momento. Y eso nos tiene que animar a nosotros a veces también a salir un poquito, más en este tiempo en el que vivimos a veces
muy, no sé cómo decir la palabra, apretados, muy sofocados con tantas situaciones de la vida que parece que nos encerramos y no encontramos salida. O sea, estamos ahí perdidos, esperando a veces lo peor y en nuestro pensamiento solamente vienen cosas que no son muy buenas a nuestro parecer. Y Dios dice, espera un poquito, a ver, vení acá un poco, te quiero mostrar algo, ¿no? Te quiero mostrar algo. Salía fuera de ese ambiente que estás, salía fuera de esa negatividad y venía un poquito que yo tengo algo para mostrarte. Y Abraham sale y Dios le muestra ese cielo hermoso estrellado y le dice, la promesa que te hago es que tu descendencia va a ser así como, tanto como las estrellas del cielo, la puedes contar y Abraham dice, no, la verdad que no. Bueno, tantos van a ser tus descendientes, pero no de este esclavo, sino de un hijo tuyo, porque ese es el propósito que yo tengo para contigo. Y yo digo, wow, qué increíble, ¿no? Y es ahí donde eso tiene que enseñarnos a nosotros un poquito también, a veces a escuchar la voz de Dios, a salir afuera, a respirar un poco y mirar al cielo y ver el gran amor y recordar las promesas que el Señor nos hizo a nosotros. Pero bueno, no nos vamos a quedar ahí porque si no ya le estoy predicando de vuelta. Y acá vamos a encontrar, entonces dijimos, la promesa formal, ¿sí? Del heredero, donde Dios le dice que va a tener un hijo y ese hijo pasa a ser hijo de la promesa, ¿sí? Y bueno, en conclusión, formal también vamos a ver de la alianza entre Dios y Abraham. Va a haber una conclusión formal al final de este capítulo sobre la alianza entre Dios y Abraham y se va a hablar sobre las alianzas, los pactos que Dios establecerá con su pueblo, ¿sí? Y bueno, después vamos a ver que vienen o las historias de Agar y de Ismael y Dios renueva la alianza sería la promesa, la circuncisión. Dios va a renovar la promesa de la alianza y va a establecer y estará aquí introducido el punto en el que es el de la circuncisión, que es la señal del pacto, ¿sí? De ser un pueblo elegido. La señal del pacto que es ser un pueblo elegido. Y una vez más, después vamos a ver eh, la promesa del heredero. Una vez más, se da la promesa del heredero de manera misteriosa, diríamos, porque en el principio el texto dice que es Dios, ¿sí? Jehová el que habla con Abraham. Después dice que es un ángel de Jehová y es la historia en la que se dice que va a tener un hijo y Sara se ríe. ¿Recuerdan esa historia? Donde el ángel de Jehová, dice la palabra, le recuerda a ellos que van a tener un hijo y bueno, dice que la esposa de Abraham se ríe, ¿sí? Y a partir de ahí viene el nombre de Isaac, ¿sí? ¿Qué significa risa? ¿Sí? ¿Por qué? Porque su mamá dice, no, no, no puede ser, yo con tanta edad, imagínense tener un hijo, eso es imposible, ¿no? Y se larga a reír. Entonces, de ahí viene el nombre Isaac, ¿sí? El hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque su mamá se reía cuando el ángel le estaba diciendo, y bueno, Isaac significa risa, ¿sí? Y vamos a ver también la historia de Lot y su familia, la destrucción de Sodoma y Gomorra, donde las dos hijas de Lot, eh, moabitas y los amonitas, ¿sí? También tenemos la historia de Lot y de su familia y lo que tiene que ver con la destrucción de Sodoma y Gomorra que todos ya conocemos, ¿sí? Algo muy importante en esta narración es
que el escritor sagrado va a registrar el nacimiento de los primos hermanos o familia, diríamos, del pueblo de Israel. ¿Sí? Ahí. La historia de cuando las hijas de Lot tuvieron relaciones sexuales con su padre, y de esas relaciones aparecen dos grandes pueblos que van a ser muy importantes en la vida de Israel, ¿sí? Después que la mujer de Lot mira atrás y queda como la estatua de sal, ¿sí? Que registra la palabra. Bueno, después sucede que las hijas de Lot terminaron acostándose con su padre, y de ese incesto van a surgir dos pueblos, ¿sí? Dos pueblos. Uno sería la descendencia de una hija y la otra de la otra hija, ¿sí? Incluso van a ser sus enemigos, van a ser enemigos del pueblo de Israel. Lo que es Moab o los moabitas, como conocemos, y lo que es Amón o amonitas, ¿sí? Llamados moabitas o amonitas, ¿sí? Ese pueblo viene en relación de que las hijas de Lot se acostaron con su padre, ¿sí? Cometieron incesto, y bueno, de cada una de ellas nace un pueblo. De una nacen los moabitas y después los amonitas, que luego van a pasar a ser como enemigos del pueblo de Israel, ¿sí? De Dios. Cuando ustedes lean estos nombres en el texto bíblico, tienen que saber que esto provienen de las hijas de Lot, ¿sí? Recuerden, cuando ustedes lean moabitas, ajá, ese viene de una de las hijas de Lot. Cuando ustedes lean amonitas, ajá, esto viene de la otra hija de Lot, ¿sí? Son familia, pero son pueblos diferentes que después van a estar en guerra con ellos, ¿sí? Y en esta historia que tuvieron con su padre, y es ahí donde viene esa descendencia, ¿sí? Los moabitas y los amonitas, ¿sí? Luego vamos a ver en Génesis 21 y 22 el nacimiento de Isaac, y Dios pone a prueba la fe de Abraham pidiéndole a su hijo como propiedad exclusiva, ¿sí? Eso vamos a ver o va a registrar Génesis del capítulo 21 y el capítulo 22, ¿sí? El nacimiento de Isaac, y donde Dios pone a prueba a Abraham pidiéndole a su hijo como propiedad exclusiva, diríamos. Quiero pedirles que por favor mediten un poco y reflexionen o analicen, ¿sí? El motivo que da el autor del libro que que les di como lectura, ¿sí? Porque me parece interesante el tratar de dar una respuesta, de decir, ¿por qué Dios quería que Abraham sacrificara a su hijo Isaac? ¿Sí? ¿Se preguntaron alguna vez eso? ¿Por qué Dios quiso que Abraham, o por qué Dios quisiera que Abraham sacrificara a su hijo Isaac? ¿Sí? Cuando esta práctica, ¿sí? Cuando esta práctica de sacrificios humanos no era propio del pueblo de Israel, ¿sí? Y que evidentemente Dios bajo ninguna circunstancia podría por algún momento hacerle, diríamos, la maldad, si ustedes me permiten ese término, sí, con mucho cuidado, por ningún momento hacerle esa maldad a Abraham, o el juego, diríamos, o la broma a Abraham de decirle, quiero que agarres a tu hijo y que lo mates, ¿sí? Esa no era una práctica del pueblo de Israel, no era una práctica del pueblo de Dios, esa era una práctica pagana, la de los sacrificios humanos, ¿sí? Estamos hablando de una muerte humana, no es poca cosa. Estamos hablando de que Dios le está diciendo a Abraham, quiero que vayas y que mates a tu hijo.
¿sí? Es la interpretación que nosotros le damos. Me llama un poco la atención esa parte y que muchos tal vez no han parado para pensar en esto y a veces esto en nuestra contradicción, diríamos, en nuestros conceptos, porque justificamos que si Abraham comprendió que Dios le pidió que sacrificara a su hijo, ¿sí? Si nosotros, si hoy yo le pregunto a ustedes, ¿qué dicen ustedes? Dios le pidió a Abraham a que sacrifique, que vaya y que mate a su hijo, y todos me dirían que sí, me dirían que sí. Pero a mí me gustaría que nosotros meditemos en esta otra propuesta y recordar de que la práctica de los sacrificios humanos se daba en un pueblo pagano y nunca se ha dado en el pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Nunca alguien ha sacrificado a Dios a un ser humano. Eso sí se daba muy común dentro de las prácticas que tenían los pueblos paganos, ¿sí? Y si llegamos a esa conclusión, se contraponen las ideas, que vuelvo a repetir, los que somos estudiantes del texto bíblico de manera honesta, hacemos estos interrogantes. ¿Por qué un Dios que es santo y que dice ser un Dios de amor va a pedir que mate a una persona? O sea, son preguntas que muchos nos hacemos o que muchos nos hacen a nosotros. A ver, ¿por qué un Dios santo, un Dios que dice ser un Dios de amor, un Dios de bien, va a pedir a alguien a que mate a una persona? Y en ese caso era pedirle a un padre que vaya y que mate, que sacrifique a su propio hijo. Eso es algo muy fuerte, ¿sí? Y cuando esta era una práctica de los pueblos paganos principalmente. Y entonces surge una posibilidad de una otra interpretación, que yo quiero que seamos cuidadosos, pero que no dejemos de lado esa otra posibilidad que me parece muy interesante, ¿sí? Que me parece muy interesante de que quien se haya equivocado no era Dios, ¿sí? Sino que el que se equivocó era Abraham, porque Abraham pudo haber malentendido lo que Dios le pidió. Y yo quiero que ustedes mediten ahí un poquito en esto y que lo vuelvan a tomar a este pensamiento y que vayan reflexionando. Si nosotros nos metemos un poquito en las costumbres que existían en aquel tiempo respecto a los primogénitos, ¿sí? El primogénito estaba ligado a su padre, ¿sí? El primer hijo estaba muy ligado a su padre y eso le correspondía o le pertenecía, el primogénito le pertenecía a su papá. No había otra forma, o sea, era suyo. El primer hijo, pertenencia del padre. Eso no se abría mano, le decimos. O sea, no se podía acceder a negociar la primogenitura. Sí, ustedes se recuerdan, después más adelante vamos a ver la historia también de justamente de Jacob y de Esaú, su hermano. Esaú era el primogénito, Esaú era el que le pertenecía al papá, Esaú era el que iba a recibir la bendición del papá, Esaú era el que iba a llevar la descendencia adelante, sí, con la bendición de su papá. Pero bueno, por razones que ya conocemos, Jacob se metió y quitó la primogenitura, ¿no? Eh, pero ser el primogénito dentro de ese tiempo o de esas costumbres hacían de que era pertenencia del padre, ¿sí? Era suyo, era su propiedad, como una propiedad que el papá mezquinaba. Lo más grandioso que tenía un padre era su hijo primogénito, ¿sí? Era su propiedad. Eso nosotros no lo vamos a entender porque vivimos con otra cosmovisión. Vieron que nuestros padres a veces le dicen, mamá, ¿a cuál le quieres más? ¿Sí? Cuando son varios hermanos. Y la mamá dice o el papá, yo quiero a todos mis hijos igual, igual, igual. ¿Cuándo?
nosotros nos damos cuenta a veces de que no es así, ¿no? Porque a veces algunos tienen privilegio. No sé si le pasa a ustedes, pero bueno. Pero no es maldad, simplemente porque hay algo dentro de su corazón de que, bueno, alguno de sus hijos tal vez sea más especial en una forma de decir o tenga algo que llame más la atención o le guste a papá o a mamá. ¿Sí? Nosotros hoy haríamos un escándalo si nuestros padres dirían, no, yo quiero más al mayor, ¿sí? Al mayor, este es mío, dice papá. ¿Y cómo se sentirían nosotros? Entonces nosotros nunca vamos a poder entender eso desde nuestra cosmovisión porque vivimos en otro tiempo, en otra cosmovisión de esa situación paternal, sí o maternal. Pero en la antigüedad era muy común, era muy normal y hasta diríamos era algo sagrado, sí, sagrado el hecho de que un padre reclamara para sí mismo la pertenencia de su primogénito porque él era suyo, era su propiedad. ¿Sí? Van llevando el hilo de esto, ¿sí? No se pierdan de eso. Entonces, para Abraham, Isaac era lo máximo. Imagínense a la edad que él tenía, su hijo, el hijo de la promesa, y ahora Dios le dice que vaya y lo sacrifique. Y lo que Dios realmente le estaba pidiendo a Abraham en esta interpretación o pensamiento que yo quiero que nosotros meditemos es que Abraham pudiera rechazar ese derecho, ¿sí? Y conceder o transferir ese derecho de propiedad que tenía sobre Isaac, que lo transfiriera a Dios, ¿sí? Que Abraham pudiera transferir a Dios. Es decir, sí, yo acepto que mi hijo, el que me pertenece a mí, ¿sí? Culturalmente hablando, nosotros, ahora no es mío, ahora es tuyo, ¿sí? ¿Y para qué es tuyo? Para que siendo ahora tuyo se convierta en el hijo de la promesa tuya y que pase a ser de tu propiedad y por lo tanto al ser tuyo, Señor, ¿sí? Tu propósito se cumplirá a través de él, ¿sí? Es re interesante ese pensamiento o esa postura que podamos meditar de que tal vez Dios le estaba queriendo decir a Abraham, o sea, yo no quiero que mates a tu hijo, simplemente yo quiero que vos renuncies a tu paternidad, que vos renuncies a tu primogénito, que él ya no tenga que estar con vos, que ya no tengas vos planes para él, sino que ahora pase a ser mío, le dice Dios, y de que desde ese punto de vista, cuando pase a ser mío, es mi pertenencia y mis propósitos ahora se van a ir cumpliendo a través de él, ¿sí? Por eso, en esta posibilidad de explicación toma un poco de sentido el hecho de que nosotros como estudiantes cuestionemos, diríamos, al texto bíblico. Es muy importante eso, ¿no? Abrir varias opciones para que nosotros y interroguemos un poco, nos preguntemos, le preguntemos al texto todas esas cuestiones. Así que no dudando, obviamente no dudando de la escritura, sino tratando de entenderla, no cambiándola, ¿sí? Porque en este caso simplemente pudo haber un malentendido que me parece interesante. En los dos casos, yo creo que Abraham estaría dispuesto a ceder a su hijo, porque eso lo vimos, eso a través de la fe, lo hizo él según el entendimiento que narra la palabra, ¿sí? De ir a sacrificar. Pero, ¿por qué al final Abraham eh, termina no matando a Isaac? Tiene mucho sentido esto, porque si Dios le dice, a ver, yo quiero que vayas y que sacrifiques, Dios le estaba diciendo, o sea, anda y mata. Pero este toma sentido, esto es lo que estaba compartiendo con ustedes, porque al final de todo, Abraham no sacrifica a su hijo. Al final de todo, Abraham, Dios interviene ahí y bueno, su hijo Isaac sigue con vida. Entonces es muy interesante eso, ¿sí?
termina tal vez entendiéndose un poquito por qué Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo. Y finalmente Dios termina diciendo no lo hagas, ¿no? No lo hagas, yo no quiero ese tipo de sacrificio humano, ¿sí? Esos sacrificios humanos pertenecían, como ya dije, básicamente a una cultura o a un pueblo cananeo, ¿sí? A esa clase de pueblo. Dios le termina diciendo, yo solo quería que vos me entregues por completo a tu hijo para que mi propósito se cumpla en él. Solamente eso quería Abraham, ¿no? Pero bueno, es algo que le dejo ahí para que sigan meditando, ¿sí? Más allá de las posibilidades que pueden existir en las interpretaciones del texto bíblico, nosotros miramos que Abraham en cualquiera de los dos casos es el padre de la fe. En cualquiera de los dos casos es el padre de la fe, eso no se altera, diríamos, ¿sí? Y que él aceptó ya sea porque haya entendido o porque haya mal entendido o interpretado mal la consigna, pudiéramos decir, y aún así le haya pasado en su corazón y haya obedecido. O más allá, que después Abraham haya entendido lo que Dios realmente pedía de él y de su hijo. En ambos casos, Abraham sigue siendo el padre de la fe. ¿Sí? Eso es importante. O sea, no se modifica eso. En ambos casos, el final termina siendo el mismo, ¿sí? Simplemente le hice ver de que podemos ampliar un poquito nuestro conocimiento, hacernos preguntas o entrar en cosas interesantes, ¿sí? En cosas interesantes para darnos un poquito más de claridad, ¿sí? Y los años finales de Abraham vienen ahí y tenemos después los años, bueno, finales de Abraham, la compra de su sepultura en Canaán y ya los años finales, la muerte del patriarca, ¿sí? Y bueno, estos son en términos generales algunos, ¿sí? De los puntos más importantes de las tradiciones que se encierran del patriarca Abraham, ¿sí? Bueno, espero que hasta acá hayan podido entender lo que quise transmitirle y bueno, muy a un rasgo muy grande, muy rápido por arriba, ver algunas cuestiones de lo que tenía que ver con Abraham. Por eso hice una reflexión un poquito ahí en el caso de Abraham y de Isaac, de su hijo y Dios, para que podamos ver cuántas riquezas encierra, ¿sí? Cuántas cosas hermosas podemos encontrar cuando nosotros nos ponemos a profundizar un poquito lo que es el Pentateuco. Ahora vamos a ver un poquito la teología de la elección, ¿sí? Acá el escritor nos hace un interesante afinamiento de lo que es el texto bíblico y que se conoce en los medios teológicos como la teología de la elección. Fíjense ustedes cómo esta teología de la elección viene en función del propósito de Dios y no del ser humano. Ustedes sí recuerdan que lo que yo les dije hace un rato, todos los primogénitos eran los que tenían el derecho, sería de recibir la bendición del papá, ¿sí? Eran pertenencia al papá. Entonces, en ese pueblo, en ese entonces, ser el primogénito tenía una gran importancia, un gran peso, ¿sí? Aunque a veces el hijo fuera un poquito rebelde, pero bueno, el papá no podía hacer nada porque era el primogénito, o sea, la bendición le pertenecía a él. No podía darse la otra. Sí o sí tenía que ser el primogénito. Entonces, vamos a ver un poquito en función de lo que es la teología de la elección, y esa teología de la elección viene en función del propósito de Dios y no de la creencia del pueblo, no de la creencia del pueblo.
porque ustedes fíjense que Abraham tiene dos hijos, ¿sí? En los dos casos tienen la intención de cumplir la promesa de Dios, obviamente, ¿sí? Uno, Ismael, y otro, Isaac. Solo que, aunque Dios bendice a Ismael, termina eligiendo a Isaac como el hijo de la promesa, el hijo de la promesa. Ustedes fíjense que Ismael nace cuando Abraham van pasando los años y Abraham dice, la verdad que no se está dando la promesa que Dios me hizo. Mi esposa ya está súper viejita, ya estaba con 90 y poco de años y no nacía el hijo de la promesa. Entonces dice, ajá, la esposa le dice, pero tal vez Dios no quiere que yo tenga un hijo, sino que la sierva, ¿sí? La criada tenga un hijo tuyo. Y dice que, bueno, Abraham tiene al hijo con la criada, que es Ismael, y Dios le dice, o sea, ese vendría a ser el primogénito, ¿sí? El primer hijo de Abraham. Y Dios le dice, no, no, no es ese el hijo de la promesa, no es ese. El de la promesa tiene que venir de Sara, o sea, ella es la que tiene que dar a luz el hijo de la promesa. Entonces, fíjense, ¿cuál es el primogénito de Abraham? Es Ismael, ¿sí? Porque nace primero, pero Dios elige como hijo de la promesa a Isaac, ¿sí? Y ahí se empieza a dar un poquito lo que se llama o es conocido dentro de los medios teológicos, la teología de la elección, que viene en función del propósito que Dios tiene para con las siguientes generaciones, ¿sí? No las costumbres de los pueblos, sino que el propósito que Dios tiene. Y Dios elige a Isaac, ¿sí? El segundo hijo, ¿recuerdan eso? Solo que aunque Dios bendice a Ismael, termina eligiendo a Isaac como hijo de la promesa, ¿sí? Realmente el derecho de la heredad como primogénito lo tendría Ismael, ¿sí? Ismael, porque era el hijo de Abraham y era el primero, ¿sí? Era el primero. Y lo mismo sucede ahora con Isaac, ¿sí? Ahora Isaac, el hijo de Abraham, Isaac, ¿sí? También tiene dos hijos. El primero, que el primogénito, Esaú, ¿sí? Y el segundo es Jacob, ¿sí? Esaú es el primero, hijo de Isaac, y el segundo es Jacob, ¿sí? Pero el primogénito era Esaú, no era Jacob. Y Jacob no era el primogénito, por lo tanto le correspondería seguir sería la línea de sucesión del plan de Dios con el primogénito. Pero Dios le elige, no elige a Esaú, sino que elige de manera interesante a un hombre que tiene todos los defectos del mundo, ¿sí? Pero lo elige como sucesor en esta línea de elección. Y Dios elige a Jacob, al segundo, de vuelta. O sea, el primero va quedando afuera del propósito, de la visión de Dios para seguir la línea de elección, ¿sí? También elige al segundo, ¿sí? Recuerden que primero Dios, en vez de elegir a Ismael, elige a Isaac, ¿sí? Al segundo hijo de Abraham. Después, Dios, en vez de elegir a Esaú, elige a Jacob, al segundo hijo, sería de Isaac, como primogénito, ¿sí? Lo mismo sucederá con Jacob. También va a suceder lo mismo, ¿sí? Jacob, su primogénito es Rubén. El primer hijo de Jacob es Rubén, ¿sí? Pero la línea mesiánica de donde el rey David vendría, y este es un pensamiento que llenó a todo el pueblo de Israel y vino a través de Judá, ¿sí? Entonces Judá, el segundo ahora otra vez,
se convierte básicamente en el sucesor, sería de esa línea, bajo el propósito de Dios. Y lo que se hace es entonces justificar de por qué Rubén no es el primogénito elegido por Dios, ¿sí? Porque Rubén tuvo relaciones sexuales, otra vez ahí, con la concubina de su papá, ¿sí? De su papá Jacob. Y este incesto que hace Rubén, que viene a ser el primogénito, lo descoloca, sería, o lo saca del plan de Dios, y que la promesa de Dios no se cumpla a través de Rubén, sino a través de Judá. ¿Sí? Otra vez cae en la línea de sucesión, ¿sí? El segundo hijo y no el primero. ¿Mm? Es re interesante eso. La teología de la elección va a ser muy importante en este concepto, porque es ahí donde va a radicar la justificación que Israel va a tener delante de los demás pueblos, ¿sí? Dios elige a Israel como un especial tesoro, un tesoro especial, lo elige como su pueblo, y es la elección de Dios, ¿sí? Entonces va a Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Se constituyen entonces como la línea de elección de un Dios que elige conforme a su voluntad, y no solamente bajo los derechos de sangre, diríamos, o los derechos hereditarios que pudiesen tener alguno de ellos, sino más bien en una elección bajo la voluntad de Dios, bajo la voluntad de Dios, ¿sí? Y esa elección será muy importante para los pueblos, porque en los primeros años Israel sentirá que fue un pueblo elegido por Dios, ¿sí? Porque viene una línea de sucesión conforme al propósito de Dios, conforme a la elección de Dios, diríamos, de entre todos los demás pueblos. O sea, hay más pueblos, pero porque Dios no eligió a los cananeos, o porque Dios no eligió a los jebuseos, a los amonitas, etcétera. Bueno, porque es voluntad de Dios elegir a su pueblo, ¿sí? Es voluntad de Dios. Por eso, esta elección va a tener una crisis muy profunda a Israel, o en Israel, en la época de los profetas. ¿Por qué? Por los profetas, porque los profetas dirán: ahora Dios ha elegido también a los demás pueblos de la tierra para ser salvos, ¿sí? Y va a haber una crisis muy fuerte en Israel, porque Israel llegó en un momento a sentirse, ¿sí? Tan exclusivista, diríamos, de esta elección de Dios, que cerró las puertas a los demás pueblos. O sea, no, ellos no podían entender que otros tenían derecho a ser parte del pueblo de Dios. Para ellos eso no existía, ¿sí? Se cerraron y decían: bueno, somos solo nosotros, porque Dios vino eligiendo, vino haciendo una sucesión, sería, y vino eligiendo, y bueno, por lo tanto, solamente nosotros somos el pueblo de Dios. No hay lugar para otro, ¿sí? Y bueno, y ahí viene el ciclo de Isaac, y aquí vamos a ver el círculo del ciclo de las tradiciones de los patriarcas, o del patriarca Isaac. Aunque muchos autores plantean la historia del patriarca Isaac como tradiciones de transición entre Abraham y Jacob, ¿sí? Otros lo plantean como solamente algo para que no se pierda el hilo, diríamos, ¿sí? Sin embargo, la figura de Isaac sigue siendo importante, porque más allá de lo que el autor sagrado tuvo sus razones para no mencionar más tradiciones del patriarca Isaac, tal vez porque no se conservaron muchas tradiciones de los patriarcas o del patriarca Isaac, ¿sí?
Recuerden que lo que dijimos eran de que se mantuvieron las tradiciones a través de ir contando, ¿sí? De ir contando la vía oral, ¿no es cierto? Entonces, se iba transmitiendo de esa manera y bueno, tal vez no había muchos recuerdos, por eso tal vez no se escribe mucho más de Isaac, solamente está allí en unos pocos capítulos, es lo que realmente vivió el patriarca Isaac. No quiere decir que solamente lo que está registrado ahí es todo lo que transitó o la trayectoria de vida de Isaac. No, no, no. Seguramente como Abraham y como Jacob, que tuvieron mucho más cosas, sí, también vivió el patriarca Isaac con muchas más historias tal vez que no están registradas, pero pueden ser eh, hermanos que sea muy probable que no se conservaron estas historias, ¿sí? Eso tenemos que tener en cuenta también. Puede ser que las historias o más historias de lo que es Isaac no se conservaron, ¿sí? No se conservaron las tradiciones, diríamos, que hubo un tiempo en que, bueno, tal vez no contaron muchas historias los antepasados, ¿no? Las generaciones de Isaac y, bueno, fueron registradas algunas. Que no hubieron mucho más conocimiento de todo lo que pudo haber sucedido en la vida de Isaac. O la otra posibilidad es que el autor sagrado, conociendo estas tradiciones, no las ha considerado importante para plasmarla en el texto sagrado, ¿sí? Y consideró que lo que él iba a plasmar del patriarca Isaac era suficiente. Puede ser una de las opciones, ¿sí? Y ahí vamos a ver su importancia radica en ser el hijo de la promesa. ¿Sí? El hijo de la promesa. Esa es la importancia que radica en Isaac, ¿sí? Entonces, ¿dónde radica la importancia del patriarcado de Isaac? Es de que él es un símbolo del hijo de la promesa, ¿sí? Me parece que está acá donde radica su vital importancia, creo yo, los registros que se dan o los pocos registros de lo que es Isaac, ¿sí? Bueno, después vamos a tener el casamiento con Rebeca. Esto tiene que ver un poquito con un aspecto familiar y también la crisis familiar al final de su vida, ¿sí? En la vida de Isaac. También tenemos acá la mención de una crisis familiar al final de su vida, en que en cierta forma o esencia, diríamos, o diría el redactor sagrado, coloca una crisis familiar nada linda, ¿sí? Nada honorable, sobre todo para el patriarca, sobre todo para uno de los fundadores, diríamos, ¿sí? De la religión más importante de todos los tiempos del judaísmo. Eh, y bueno, ahí vamos a ir deteniéndonos un poquito y quiero recordarles a ustedes de que tenemos que tener bien en claro eso y recuerden siempre, ¿sí? Que en el Nuevo Testamento siempre, siempre van a surgir mucho o va a estar muy salpicado, diríamos, o empapado con el Pentateuco, ¿sí? Pablo, el apóstol Pablo, va a hacer una teología con Isaac e Ismael. Es muy importante, ¿sí? El hijo de la libre y el hijo de la esclava, ¿sí? Y finalmente estos hermanos será algo muy importante porque será el punto de partida de la teología paulina, diríamos nosotros, donde hará una interesante alusión en la carta de los Gálatas sobre el hijo de la libre y el hijo de la esclava. Así que esto me gustaría dejarle a ustedes como tarea para que ustedes puedan buscar y puedan leer. Obviamente, profundizar un poquito también
en las palabras que hemos compartido anteriormente, en los pensamientos, sobre todo ahí entre Dios, Abraham, Isaac, ¿sí? Profundicen eso, analicen un poquito y bueno, también pedirles de que, bueno, puedan buscar en el libro de los Gálatas, estamos dando Pentateuco, pero búsquenlo ahí rapidito para que ustedes vean un poco de que la teología paulina está muy, muy empapada con el Pentateuco, ¿sí? Gálatas 4, le ayudo para que sea más rápido y fácil. Gálatas 4, capítulo 4, verso 22 al verso 31. Ahí ustedes van a ver que el apóstol Pablo hace alusión un poquito a Isaac e Ismael, ¿sí? El hijo sería de la libre y el hijo de la esclava. Solamente para ir confirmando un poco lo que veníamos hablando hasta ahora. Así que bueno, vamos a quedar acá con la clase porque no nos va a dar tiempo para tomar otra historia de otro patriarca, pero bueno, en la próxima clase vamos a retomar. Así que cualquier duda, cualquier consulta, con mucho gusto pueden consultar, puede ser en clase y si no, bueno, se puede dar también a través de escribirme, ¿sí? Bueno, hoy tenemos la bendición de que Sharon esté conmigo. Gracias, Sharon, por hacerme el aguante hasta acá. Y bueno, quisiera preguntarte si tenés alguna pregunta, alguna consulta, podés hacerla. Y si está a mi alcance, te respondo y si no, bueno, no hay problema también. No, hasta ahora estoy entendiendo bastante bien. Muy interesante la historia, el recorrido. Y conocí así la comparación de la hija de la esclava y de la libre. Muy linda también, pero la voy a repasar, sí. Eh, Muy lindo. Lo que no sabía, sí, que me gustó mucho, es que Isaac significa risa. ¿Se escucha? Ajá, sí, sí, Ah, sí, bueno, no sabía que sí, Isaac significa risa. Eso fue muy interesante. sí. Pero es porque su mamá se largó a las carcajadas cuando escuchó que le dijo que no, que el hijo de la promesa iba a ser con Abraham y Sara, ¿no? Entonces, en consecuencia, para que su mamá nunca se olvide eso, seguramente vino el nombre Isaac, sí, Isaac, que significa risa. Así que bueno. Bueno, me alegra que hayas entendido o que vayas entendiendo hasta acá. Lo mismo los que van a estar viendo la clase grabada. Así que bueno, también animarles a que puedan tomarse un tiempo. No le voy a dar otra tarea ahora. Vayan meditando en lo que hablamos en la clase, pero también vayan teniendo en cuenta que el lunes cierra el foro para que ustedes puedan estar haciendo su trabajo, su tarea a tiempo, entregando. Primero tienen que ver el videíto, así que está muy bueno, véanlo, medítenlo, analícenlo, profundícenlo y bueno, en base a eso vean los conceptos también que están ahí en el foro para que ustedes puedan escribir sobre ellos. Así que bueno. Mi deseo es que el Señor siga bendiciendo sus vidas y si Dios permite, nos vemos en una próxima clase, ¿sí? Así que bueno, chaucito y bueno, gracias una vez más, Sharon, por estar ahí presente.